Bueno, siempre nuestros videos tienen un objetivo, o sea, un destino. Tiene que tener un mensaje, porque un video que no tenga un mensaje no tiene contenido, o sea, no ayuda para nada. Y el mensaje son sobre la problemática de la gente, de la sociedad, de los pueblos. O sea, nosotros no podemos ocuparnos de cosas que son que escapan a nuestros intereses. Y claro, todo ronda en torno a una necesidad, a una indiferencia y a las capacidades que haya para que esa necesidad sea resuelta. ¿Cómo convocas a la indiferencia a que se haga cargo de un problema social? La indiferencia generalmente es amorfa, no tiene sentimientos, o sea, la diferencia es que pase lo que pase, total, ya está. Pero la realidad existe, o sea, la pobreza existe. La gente que está salida del sistema es un convivir cotidiano. Entonces, los que consideramos que a lo mejor pudiésemos aportar algo, o sea, no es que venimos a resolver la teoría esa del saberlo todo, del poderoso. Venimos a tratar de sugerir ideas y posibilidades que a lo mejor somos la mecha que prende en los que realmente tienen poder de decisión. Y claro, el tema redunda siempre más o menos en un mismo círculo: la pobreza. Y la pobreza no se va a resolver nunca, porque desde tiempos ancestrales existieron millones de pobres y existieron miles de privilegiados que, al contrario, consolidaron su fortuna a partir de la pobreza de sus semejantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión después del tiempo? O sea, necesitas ir a graduarte en el Instituto de Massachusetts para saber que si no se genera riqueza desde la pobreza, no va a haber forma de resolver nunca ese problema de la marginación social. Ahora bien, en nuestros paisitos periféricos, sin peso político para tomarse en consideración y para llegar a ser respetados, nosotros no nos dan bola, nos tienen como un orejón de fuera del tarro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Poderío atómico? No te dejan. No te dejan tener ningún poder, entonces lo único que te queda es estar sometido. Y te la arreglas como puedas para resolver el problema de la pobreza. Te autorizan a que te hagas el magnánimo si llegas al gobierno y que des planes sociales, en fin, que vengas como un redentor, mientras ellos siguen su procedimiento de que están en otro nivel, en otro círculo social, político, económico, cultural. Ellos están en otro mundo. La gente en la Argentina, si vos te das cuenta, y en México y en todo lugar, la gente que domina, que conduce, que controla, vive en otro barrio, en otras zonas. No vive en la zona de la marginación. Ellos son seres superiores, que se creen superiores y que lo ejercen esa superioridad. Ellos no se mezclan con el pobrerío sino para sacarse una foto. Si no hay un fotógrafo, te patean. Ahora, si hay un fotógrafo, te abrazan. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque vos que estás ahí con la escopeta al hombro, viendo a ver, y la conclusión es que solamente si viene alguien que surge desde la pobreza, le hable a sus semejantes y le diga: che, si no hacemos nosotros, si nosotros no generamos y administramos la pobreza, nunca lo vamos a tener independencia. Porque si generas y administras la pobreza, puedes producir un poderío extraordinario de potencial económico, pero para eso hay que aprender a hacerlo. O sea, nosotros estamos completamente desvalidos de recursos intelectuales, incluso si nos dieran una oportunidad para hacernos ricos, no sabríamos cómo hacerlo, ni cómo administrar eso. Entonces todo esto que forma
un tema de una dicotomía repetida este cansancio, pero que no es cierto, del derrame. El derrame que las clases privilegiadas van a derramar sobre los pobres. Ese es un invento de la zanahoria. Que siga el perro al conejo que lleva la zanahoria. Jamás en la vida se dio. Sí, se dieron esfuerzos y posibilidades que llegaron gobernantes con un sentido de creatividad en cuanto al campo social, pero en cuanto vieron que estaban fortaleciendo a los pobres, se dieron cuenta de que los pobres iba a llegar un momento que iban a tener tanta independencia que le iban a exigir a los ricos compartir la riqueza. Entonces les cortaron las piernas. O sea, nunca un movimiento popular generado de las bases sociales accedió por largo tiempo al poder. Hubo dos cosas: o les arrucharon el piso o los envilecieron, compraron a sus dirigentes, los hicieron oligarcas. Por ejemplo, el comunismo fracasó por eso, porque las clases marginadas llegaron más o menos a convivir, pero las clases altas se corrompieron. Y entonces era, desde el Estado era una oligarquía que manejaba la pobreza. Nosotros tenemos muchos años de ver este juego y que no nos ha dado resultado. Seguimos, si ustedes observan con paciencia, en la Argentina, por ejemplo. Y te digo Argentina porque te puedo hablar de otros países que es similar o peor o igual. Los pobres están en otro mundo. Y bueno, decimos están en otro mundo y podemos incorporarlos. Y esa es la lucha. Esa es la lucha que estamos tratando. Cuando le enseñamos a un pobre, el camino se nos muere. O sea, no llegamos a enseñar y establecer un nivel de conocimiento de defensa de su patrimonio. Entonces te das cuenta cuál es el problema. Ahora bien, este momento, siglo XXI, año 2020, estamos en la primera etapa del siglo, los primeros 25 años, faltan 5 años más para que termine la primera parte del siglo XXI, 25 años. Y si te das cuenta, si analizas, estamos como en el siglo XIX, como en el siglo XX, los primeros 25 años. Proliferaba la riqueza, tiraban manteca al techo, se embarraban con champán, viajaban en barcos lujosos que llevaban su vaca, pero los pobres de entonces y los de ahora no tienen mucha diferencia. Creo que viven más hacinados los de ahora que aquellos pobres de antes del siglo XIX y el siglo XX. Es muy posible. ¿Por qué? Porque el pobre de ahora es un pobre resentido. Porque como le muestran a través de los medios de comunicación el acceso a la riqueza, al bienestar y todo, y no lo pueden lograr, porque cuando lo quieren lograr por el camino ilegal, que es el desarrollo de la gran delincuencia, porque la delincuencia se desarrolla porque no tiene oportunidad la juventud. Si esa juventud tuviese oportunidad y hubiese sido educada, no llega a la delincuencia, al delito, al camino fácil. Entonces todo eso es deudas que tiene nuestra sociedad. Y va a venir con una idea o con idea, y se te ríen en la cara. A mí se me ríen en la cara todos los días, y no me doy cuenta. Y pienso, y como yo lo hago modestamente, hay gente 1000 veces más capacitada que yo, que tampoco le encuentra la cuadratura al círculo. Y vos me decís, pero ahora llegó un gobierno peronista, y yo te digo, ¿qué puede hacer el gobierno peronista? Si vos los ves que entraron con un poder condicionado, o sea, son los dueños ese poder que llegó al país ahora, es un 25% de poder del Estado, que tiene sobre todo el patrimonio nacional. No es el dueño del 100%. Fíjate que no hay moneda, no tenemos banca, no tenemos recursos en nuestras manos, porque dijimos, tenemos la riqueza argentina, nosotros no. Nosotros les cobramos un impuesto a los que trabajan
se enriquecen con nuestra riqueza, pero nosotros no la controlamos, no la explotamos, no la vendemos, no la cobramos. O sea, nosotros cobramos un impuesto de la riqueza, o sea, estamos enajenados. Sí, somos dueños de la pobreza. Ahí tienen el 25% de poder ustedes para que se encarguen de tenernos a los pobres tranquilos, meternos presos, romperle los huesos, hagan colectas, limosnas, otorguen en beneficios, planes sociales, en fin, que sigan viviendo en la miseria, en la pobreza, no se van a escapar algunos que se van a meter en una universidad. Si se meten en la universidad, tratan de que se gradúen de cualquier cosa y después van a trabajar de taxistas o de cualquier cosa de que no tengan poder de decisión. Entonces, todo eso es complicaciones que nosotros por años hemos venido viendo más o menos lo mismo. Y entonces vos me dirás, bueno, ¿y cuál es tu novedad? ¿Qué traes de nuevo? Y ahí te voy a comentar lo que habría que hacer. Ya te lo he dicho de 1000 formas, pero siempre lo mismo, cuando vos lo decís distinto, a lo mejor por ahí en un momento prende. O sea, vos podés estar repitiendo una cosa 100 veces y ni siquiera ya perdés la credibilidad. Pero un día la decís la misma de forma distinta y dices, ah, mirá qué buena idea. O sea, no es que vos fuiste distinto, sino que te descubrió el semejante. Y en eso estamos ahora, en esa tarea estamos, que nos descubre el semejante. O sea, lograr que te escuchen, por decirlo en una forma simple, más chabacana, que te den pelota, como diríamos en criollo. Si vos te dedicaras a observar con atención, te darías cuenta que en la Argentina pasa una cosa curiosa. Hacete la idea de que estás en un viejo laboratorio y te dan un gran problema y tenés todos los instrumentos del siglo pasado. Y la mentalidad de los laboratoristas, de los ingenieros, de los técnicos, de los científicos que están en el laboratorio, tiene la mentalidad del siglo XIX y del siglo XX. Y te dan un problema del siglo XXI. ¿Cómo vos creés que va a ser el resultado de ese operativo? Entonces cuando vos lo ves, ahora por ejemplo, el gobierno acaba de tirarle un problema a ese laboratorio. Pensalo eso. O sea, le dijo, bueno, hay que ayudar a los pobres ahora que el gobierno anterior hizo desastre, en fin, todo el mundo lo conoce. Ahora bien, viene el nuevo gobierno con las ínfulas naturales de todo lo nuevo, escoba nueva, barra bien, dispone una partida enorme de dinero, que no es dinero genuino, es dinero prestado, que han rascado las ollas y lo han encontrado. Y ponen a una persona determinada de ministro que conduce. Y le dice, hacete cargo de esto y resolvelo. ¿Vos te imaginas un problema de 50 años resolverlo en 3 meses? Con un viejo laboratorio. ¿Cuáles serán los resultados? ¿Vos creés que cuáles serán? Pero no creas que uno lo está poniendo palos en la rueda, especulando, porque que se caigan todos estos y yo voy a subir. No, la pregunta es, ¿cuál crees que sean los resultados? Por ejemplo, el gobierno ahora ha decidido con todo apoyar los planes sociales, la pobreza, en fin, todo. ¿Qué hacía esa gente hace 5 meses atrás? Esa gente que ahora está encargada de resolver este problema monstruoso. Yo te digo, ¿qué hacía hace 5 meses atrás? ¿Qué hacía hace 2 o 3 años o 5 años atrás? ¿Se preparó esa gente profesionalmente, viajó por el mundo, evaluó todos los problemas similares o parecidos, adquirió conocimientos, se especializó en... No, nada de eso. Estaban en otra cosa que no tenía nada que ver con lo que ahora tienen como responsabilidad nacional. ¿Vos creés que esa gente, por más buena fe que sea, incluso si a mí me fuera yo, me dijeran, mañana me dijeran, usted hágase cargo de esto? No voy a decir que no, pero si yo no me reúno y si yo no me capacito con montones de profesionales que tengan probada eficacia
en tratar el problema, lo que yo produzca va a ser paliativos. No van a ser resultados que realmente van a resolver el problema. O sea, esto lo que ahora promete, lo que está haciendo el gobierno de muy buena fe y con muchas ganas, son paliativos. No son actitudes y actividades que van a resolver el problema de la pobreza. Y vos me dirás, sí, en principio, después... No, no, porque te dije antes, estamos en un laboratorio del siglo XIX-XX y todos los técnicos que están operando, tratando el tema, tienen la mentalidad de ese laboratorio con esos instrumentos. No hay creatividad, no hay ideas. Tienen miedo a las ideas porque como no saben cómo hacerlo, tienen miedo. Si vos le propones una idea no te contestan. Si llegan las ideas, ¿por qué te parece? Los servicios de inteligencia y todos nos están estudiando todo esto que estamos diciendo nosotros todos los días. Le llega la noticia, un informe al presidente o a los ministros y no, déjate, este es un charlatán. Un charlatán es un tipo que te dice que hace 2 años o 3 vos estabas, tenías un kiosco y ahora sos ministro. Entonces, por eso el problema de la pobreza es consuetudinario. No es un problema que se puede resolver. Porque la gente que toma su responsabilidad la resolución de ese problema social no está capacitada, aún teniendo los instrumentos. Y entonces la pregunta tuya inmediatamente es, ¿y quién está capacitado? Vos estás, porque así, enseguida no te tiran a la idea, te tiran al mensajero. Vos estás, no, pero yo señalo el problema. O sea, estamos señalando el problema, estamos tratando de buscar las causas. Si nosotros no encontramos las causas, cuando vas a un médico, si no encuentras las causas de tu enfermedad, ¿cómo te va a curar? Si no hay un diagnóstico de tu enfermedad, si no hay un estudio de tu sangre, de tu orina, de tu radiografía, me duele acá, toma esta pastilla. Tiene que hacer una investigación de tu organismo en absoluto, total, para ver de qué proviene el problema y entonces a partir de eso se va a experimentar con una determinada medicina, no segura que te van a curar. En fin, todo esto es necesario que lo hablemos una y mil veces y que además lo escuchemos, que esa es otra cosa más difícil que decirlo. Nosotros simplemente, modestamente, creemos que el problema es demasiado grande para que lo haga un grupo de gente, para que lo haga un equipo de gente que se ha formado los ponchazos, con una gran voluntad. Y te digo de verdad, no es que dudo, no es que hay dudas de que diga, no son mala gente, bien, en fin. No, nada de eso, deseamos que tengan mucho éxito, pero por eso que la intención nuestra es ayudarlos. Porque la intención patriótica, o sea, del idealista, del tipo que te puede demostrar que es un idealista en serio, te lo puede demostrar históricamente, es el deseo de uno de que esta gente triunfe, de que esta gente no es que haga un paliativo del problema, sino que lo resuelva el problema. Que esos miles de marginados sociales se han incorporado al sistema, porque hoy están fuera del sistema. Toda esta gente que medra en la pobreza de la Argentina está fuera del sistema. Entonces, al estar fuera del sistema, lo primero que tenés que hacer es integrarlos al sistema de que genere riqueza. Porque si no genera riqueza, todo lo que se distribuya o intente distribuir no tiene fundamento, no tiene consistencia. Y claro, es un idioma el que estoy hablando yo que posiblemente se crea que se necesita mucho tiempo para esto. Y vuelvo a un principio simple, vuelvo a una teoría de la agricultura, porque eso en realidad eso somos nosotros, somos unos agricultores. Los soñadores, los idealistas somos unos agricultores. Nosotros sabemos que si no sembramos, no vamos a cosechar nunca. Y entonces esta gente que llega al gobierno ahora por la presión de todo, ellos creen que pueden cosechar sin haber sembrado. Y esa es la gran diferencia.
Te lo dejo como teoría, te lo dejo como inquietud. Imagínate que un chacarero no siembra trigo, o no siembra maíz, o no siembra soja, o no siembra nada. Y quiere cosechar. Vos ponete la verdad en la cabeza. ¿Qué puede cosechar esa persona que no sembró? Ahí tenés la teoría con una claridad meridiana de qué estamos hablando. Nosotros tenemos una cantidad de problemas sociales, políticos, económicos, culturales, financieros. Estamos empobrecidos en un país multirrico, empobrecido. Nuestras riquezas no están en manos nuestras. Nosotros no controlamos el potencial de nuestra riqueza. Está concedido. Estamos bretados, no nos podemos desprender. Dependemos del poder cooperativo. Mirá, quiso Kicillof hacer algún movimiento con las corporaciones del campo y están todos abroquelados. No te van a dar, pero no te van a dar ni siquiera una oportunidad de un paso de 5 centímetros. Ellos están posesionados porque les ha ido bien y porque saben que hay un poder monstruoso que los sostiene y los defiende. Fíjate si algún periodista, de todos los periodistas que hay, ha bajado sus armas, han dejado de proliferar contra los políticos. Nada, ellos están como si no hubiera pasado nada. Entonces, y el gobierno no sabe qué hacer, o sea, el gobierno no sabe qué hacer, porque si los ataca, la grieta, agranda la grieta, si los deja, no te deja mover. Entonces, los pobres, con todo lo que se está haciendo ahora, no hay posibilidad de pobreza, porque no se habla de generar riqueza. A ver si nos entendemos, generar riqueza, no medio paliar la riqueza, no, generar riqueza, mucha riqueza. Y entonces sí, ahí va a cambiar todo, porque eso va a hacer florecer la educación, la relación humana, la proyección sobre el futuro, la esperanza. O sea, se van a inyectar positivismo todos los argentinos. Y esos pobres marginados que hoy están esperando la dádiva, hay que cambiarles la mentalidad. Pero no es fácil cambiarle la mentalidad al tipo que está esperando el plan. Y te dice, fíjate, me daba más Macri que este. Ellos no entienden de que Macri representaba un poder que los llevó a eso y que no le permitió nunca más salir de eso. En fin, imagínate vos cuántas cosas tenemos como desafío. Y el mayor de todo es que todos los que te pueden oír tienen los oídos tapados. No quieren oír a nadie bajo ningún punto de vista, hagas lo que hagas. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Esto es una jugada de maestros. Y estamos en ella. Así que vos sos el principal de los protagonistas. No sos un tipo que está escuchándome a mí lo que estoy diciendo en el video. Vos sos un protagonista. Y tenés que entenderlo y asumirlo con la responsabilidad de todo aquel que se sienta protagonista. No esperes que hagan nada por vos. Sos pobre, hermano. Si vos no generás riqueza, nadie te va a traer riqueza a tu casa. Entonces, escuchá a los que te enseñan cómo generar riqueza. Escuchá a los que te enseñan cómo tenés la posibilidad de generar riqueza. No de que más o menos te resuelva el problema y que vos sigas ahí viviendo entre las chapas de cartón. No, vos tenés la obligación de mejorar tu vida. Es una obligación moral que tenés con tu familia, con tu cría. Y entonces vos tenés que demostrar que sos capaz. Y tenés que escuchar a los que te digan cómo tenés que hacer. Porque eso es importante. Tenés que escuchar a los que te dicen cómo tenés que hacer. Y para escuchar a los que te dicen cómo tenés que hacer, primero tenés que vos mismo darte cuenta cómo estás jodido y si estás contento con estar como estás. Y si no tenés ganas de cambiar. Y si tenés ganas de cambiar, a quién te trae referencias, ejemplos, enseñanzas, oportunidades. Un gobierno que te dé un plan social y una tarjeta para que vayas al mercado, que siga
generando una enorme riqueza a los poderes corporativos que te venden una lechuga que lo produce uno pobre igual que vos, que cuesta $1 y que te venden a 100. Entonces, todas esas cosas son cosas que vos tenés necesidad de escuchar. Y quien te lo dice tiene que ser creíble, que lo que te está diciendo realmente sea cierto. Porque si yo te estoy diciendo todo esto y ves una cartel en la calle que te diga candidato a diputado o candidato a portero, quiere decir que yo traía el cuchillo bajo el poncho. ¿Me entendés? No sé si nos explicamos. En fin, estas charlas son buenas porque nos ayudan a conocernos más. No te digo que te ayuden a resolver los problemas, sino a conocernos más. Y lo primero que debemos hacer entre nosotros es conocernos, para saber a quién le creemos y a quién no. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto que sí. El resfrío que yo tengo y todo eso no tiene ninguna importancia. Es un accidente transitorio. La pobreza no. La pobreza es un accidente consuetudinario que hay que resolverlo sí o sí. Y en eso estamos.